Dicen que antes que existiera un trono de hierro, antes que Poniente fuese solo un reino, hubo un hombre que decidió unirlo todo bajo fuego y sangre. Ese hombre fue Aegon Targaryen, al que la historia recuerda como Aegon el Conquistador. Nació en Rocadragón, esa isla azotada por tormentas, donde los dragones habían hecho su hogar tras la maldición de Valyria. Allí creció Aegon, junto a sus dos hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys, y aunque desde joven mostró interés en la guerra y en la estrategia, nadie podía prever lo que estaba por venir, porque mientras otros señores soñaban con conquistar tierras vecinas, Aegon soñaba con unificar un continente entero. Era un hombre alto, de presencia imponente, su cabello plateado, sus ojos color violeta y su porte lo distinguían de cualquiera. Portaba una espada ancestral, fuego oscuro, forjada en acero valirio, y siempre lo acompañaba el símbolo de su poder definitivo, Valerion, el terror negro, el más colosal de todos los dragones. Cuando Poniente estaba dividido en 7 reinos, Aegon vio la oportunidad. No buscaba alianzas, no buscaba negociar, quería reinar. Pintó en la famosa mesa pintada de Rocadragón todo el mapa de Poniente, pero sin fronteras, como si ya fuera suyo, y en su mente aquello no era un sueño imposible, era un plan. Aegon desembarcó con apenas unos pocos hombres, pero acompañado por algo que ningún rey en Poniente podía igualar: 3 colosales dragones. Con él venía Visenya montando a Vhagar y Rhaenys sobre Meraxes, 3 bestias aladas contra ejércitos enteros, y con todo ese poder comenzó la conquista. Su primera gran prueba fue Harren el Negro, el soberbio señor que había construido Harrenhal, la fortaleza más grande de Poniente. Harren se burlaba de Aegon, creía que sus muros altos y recién levantados lo protegerían de cualquier ataque, pero aquel día descubrió lo que significaba enfrentar dragones. Valerion voló sobre Harrenhal y lo redujo a cenizas. Ni las torres de piedra resistieron el fuego valirio. Harren murió junto a sus hijos y con ello nació la reputación de Aegon. Pero la conquista no se detuvo ahí. En el campo de fuego, Aegon enfrentó a las fuerzas unidas de los Lannister y los Gardener. 40.000 hombres se alzaron contra él. 40.000 hombres contra 3 dragones. El resultado fue devastador. Las llamas arrasaron el campo. Los hombres ardieron en armaduras convertidas en hornos, y al final del día miles de cadáveres humeantes sobre la hierba negra. Así cayó la casa Gardener, y los Tyrell heredaron el dominio bajo el favor de Aegon. En el norte, el rey Torren Stark marchó con su ejército dispuesto a luchar, pero al ver el poder de los dragones, entendió que la batalla sería un suicidio. Prefirió doblar la rodilla antes que ver a su pueblo convertido en ceniza. Desde entonces, la historia lo llamó el rey que se arrodilló. En el oeste, en el valle, en los ríos, uno por uno, los reinos fueron cayendo, y cuando Aegon ya tenía casi todo el continente bajo su estandarte, los maestres y sectos comprendieron que un nuevo orden había nacido. En Antigua, el Sexton Supremo lo ungió y lo coronó como rey de los Ándalos y los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Aunque había un detalle, en realidad no eran 7, porque Dorne se resistió, no con ejércitos frente a frente, sino con guerrillas, emboscadas y un terreno imposible de sostener. Allí murió Rhaenys, cayendo con Meraxes. Aegon nunca olvidó esa pérdida, y aunque Dorne se mantuvo independiente durante décadas, el resto de Poniente aceptó su dominio. Durante su reinado, Aegon no gobernó desde la distancia. Recorrió los reinos, escuchó a sus súbditos, construyó Sexton para apaciguar a la fe y levantó las bases de lo que sería desembarco del rey, incluyendo la construcción de la Fortaleza Roja. El trono de hierro, forjado con las espadas fungidas de sus enemigos, se convirtió en el símbolo eterno de su victoria. Aegon reinó más de 3 décadas, y aunque sus últimos años fueron más tranquilos que su juventud ardiente, jamás dejó de ser la figura que todos miraban con temor y respeto. Murió a los 74 años en Rocadragón, rodeado de su familia. Su cuerpo descansó en la cripta de los dragones, pero su legado, ese jamás murió, porque gracias a Aegon, Poniente dejó de ser 7 reinos enfrentados y se convirtió en un solo reino bajo un mismo rey, bajo el lema que marcó a toda su dinastía: fuego y sangre. Su conquista fue una carnicería. El campo de fuego quedó marcado por miles de cadáveres calcinados. Harrenhal ardió
junto a toda su dinastía. Y las historias que nacieron de esos días no fueron de gloria, sino de terror. La unidad que logró se levantó sobre la ceniza de quienes se opusieron, y no todo fue victoria, porque Dorn jamás se dobló ante él. En esas arenas Aegon perdió a Rhaenys, y con ella una parte de sí mismo. No hubo dragón capaz de someter a aquel reino. El gran conquistador, el hombre que puso de rodillas a los 6 reinos, murió sin ver el séptimo bajo su corona. Antes de él, Poniente era un tablero roto, con 7 reinos en guerras constantes, señores luchando con orgullo y coronas efímeras, que se demoraban en cada generación. Aegon lo miró todo y no vio 7 reinos, vio uno solo, y lo tomó, con fuego, con sangre, sí, pero también con visión, porque Aegon no solo quemó enemigos, también supo unir casas, escuchar consejos, permitir que cada región conservara sus costumbres. No era un tirano ciego, era un estratega que entendía que un reino no se gobierna solo con dragones, sino con política. Dejó símbolos que sobrevivieron a su muerte: desembarco del rey, la fortaleza roja, el trono de hierro. No eran simples construcciones, eran recordatorios de que Poniente ya no era solo un mosaico de reinos, sino un solo poder. Y en lo personal, Aegon era el disciplinado, sobrio, más austero de lo que cualquier persona esperaría de un conquistador. No gobernaba para sí mismo, sino para dejar una dinastía. Esa es la verdad de Aegon I, un hombre que forjó un continente unido, pero lo hizo con fuego, un visionario que inició una dinastía, pero también un conquistador que sembró temor. Su nombre será recordado con respeto, sí, pero también con el eco del horror que dejó en su camino las ardientes llamas del dragón negro. Porque el legado de Aegon no fue solo la unidad, fue un recordatorio eterno de que todo en Poniente se sostiene siempre entre fuego y sangre.